Fisiopatología de Port, novena edición. Capítulo 32. Trastornos de la función cardíaca. Páginas 115 a la 126. Primera parte. Contenidos. Estenosis valvular mitral. Patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento. Segundo, insuficiencia valvular mitral. Etiología y patogénesis, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Tercero, prolapso de la válvula mitral. Patogénesis, manifestaciones clínicas y diagnóstico, tratamiento. Estenosis valvular mitral. Es la abertura incompleta de la válvula mitral durante la diástole, con distensión auricular izquierda y llenado anómalo del ventrículo izquierdo. Con menor frecuencia, el defecto es congénito y se manifiesta durante la lactancia e infancia temprana, o se produce en adultos de edad avanzada por calcificación del anillo valvular. La estenosis mitral es un trastorno progresivo que continúa toda la vida, con evolución lenta y estable en los primeros años y aceleración progresiva en los subsiguientes. La figura 3218 muestra las alteraciones hemodinámicas que acompañan a la estenosis valvular aórtica, la insuficiencia mitral, la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica. Las flechas delgadas indican la dirección del flujo normal y las flechas gruesas señalan la dirección del flujo anómalo. Patogénesis. La estenosis mitral se caracteriza por el reemplazo valvular del tejido valvular por fibroso, además de rigidez y fusión del aparato valvular, como se muestra en la figura 3219. Por lo general, las cúspides mitrales se fusionan por los bordes y el compromiso de las cuerdas tendinosas causa acortamiento, lo que tira de las estructuras valvulares hacia un plano más profundo en los ventrículos. Conforme aumenta la resistencia al flujo por la válvula, la aurícula izquierda se dilata y la presión auricular izquierda se eleva. Al final, el aumento en la presión auricular izquierda se transmite al sistema venoso pulmonar, lo que causa congestión pulmonar. La velocidad del flujo a través de la base de la válvula depende del tamaño del orificio valvular, la presión del impulso, o sea, la presión auricular menos la ventricular, y el tiempo disponible para el flujo durante la diástole. La superficie normal de la válvula mitral es de 4 centímetros cuadrados a 5 centímetros cuadrados. Los síntomas se desarrollan conforme se incrementa el gradiente a través de la válvula, por lo que la presión auricular izquierda se vuelve mayor que la ventricular izquierda. Conforme el trastorno avanza, aparecen síntomas de descenso en el gasto cardíaco durante el esfuerzo extremo u otras situaciones que causen taquicardia y, por tanto, acorten el tiempo de llenado diastólico. En las etapas avanzadas de la enfermedad, la resistencia vascular pulmonar aumenta y se desarrolla hipertensión pulmonar. Esto aumenta la presión contra la que debe bombear el ventrículo derecho y al final causa insuficiencia cardíaca derecha. La figura 3219 muestra una valvulitis reumática crónica. Una vista de la válvula mitral desde la aurícula izquierda muestra las valvas rígidas, engrosadas y fusionadas con un orificio estrecho, lo que crea la apariencia típica en boca de pez de la estenosis mitral reumática. Manifestaciones clínicas. Los signos y síntomas de la estenosis mitral dependen de la gravedad de la obstrucción y se relacionan con el aumento en la presión auricular izquierda y la congestión pulmonar, el descenso del gasto cardíaco por el llenado ventricular izquierdo alterado y el crecimiento auricular izquierdo con desarrollo de arritmias auriculares y trombos murales. Los síntomas son los de la insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar, disnea paroxística nocturna y ortopnea. Las palpitaciones, dolor torácico, debilidad y fatiga son quejas frecuentes. Los latidos auriculares prematuros, la taquicardia auricular paroxística y la fibrilación auricular pueden ser resultado de la distensión de la aurícula izquierda. La fibrosis de los haces internodales e interauriculares, junto con el daño al nodo senoarticular, pueden ser resultado del proceso reumático mismo. Entre el 30% y el 40% de los pacientes con estenosis mitral sintomática desarrolla fibrilación auricular. En conjunto, la fibrilación y la distensión predisponen a la formación de trombos murales. El riesgo de embolización arterial, en particular un accidente cerebrovascular, es mucho mayor en las personas con fibrilación auricular. Diagnóstico. El soplo de la estenosis mitral se escucha durante la diástole, cuando la sangre fluye por el orificio valvular estrecho. Por lo general es un soplo grave y retumbante. Se escucha mejor en la punta del corazón.
El primer ruido cardíaco a menudo se acentúa y retrasa por el aumento de la presión auricular izquierda. Es probable que un chasquido de abertura preceda al soplo diastólico como resultado del aumento en la presión auricular izquierda. Las ecocardiografías 2D y Doppler son las herramientas más usuales para diagnosticar la estenosis mitral. Estas ecocardiografías confirman el diagnóstico de estenosis mitral, permiten evaluar la morfología valvular mitral y la hemodinamia y proporcionan medidas de la presión arterial pulmonar. También permiten descartar otras causas de estenosis mitral y ayudan a identificar el tratamiento más apropiado. Tratamiento. El tratamiento médico de la estenosis mitral se enfoca en aliviar los signos del gasto cardíaco bajo y de la congestión pulmonar. Se inician diuréticos de asa para aliviar parte de la congestión. En la fibrilación auricular, los objetivos son controlar la frecuencia ventricular y prevenir la embolización sistémica con tratamiento anticoagulante. Se recomienda la profilaxis antibiótica contra la fiebre reumática recurrente. Puede recurrirse a las intervenciones quirúrgicas, incluida la valvotomía con globo, comisurotomía y reparación o reemplazo valvular, para corregir la valvulopatía mitral degenerativa y funcional. La valvotomía mitral con globo es superior a la comisurotomía cerrada y abierta. Aunque en algunos países todavía se practica la comisurotomía cerrada, la mayoría de los centros eligen realizar el reemplazo valvular mitral si la valvotomía mitral con globo falla. El tipo de válvula de reemplazo depende un poco de las preferencias del paciente. Si se emplea una prótesis mecánica, es necesaria la anticoagulación de por vida. Insuficiencia valvular mitral. La insuficiencia mitral se caracteriza por el cierre incompleto de la válvula mitral. El volumen por latido del ventrículo izquierdo se divide entre el volumen por latido anterógrado, que fluye por la aorta, y el volumen por latido regurgitante que regresa a la aurícula izquierda durante la sístole, como se muestra en la figura 32.18. Etiología y patogénesis. La insuficiencia mitral puede ser resultado de muchos procesos. La cardiopatía reumática se relaciona con una válvula rígida y engrosada que no se abre o cierra por completo. Además de la cardiopatía reumática, la insuficiencia mitral puede ser consecuencia de la ruptura de las cuerdas tendinosas o los músculos papilares, la disfunción del músculo papilar o estiramiento de las estructuras valvulares por dilatación del ventrículo izquierdo o el orificio valvular. El prolapso de la válvula mitral es causa frecuente de la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral aguda puede ocurrir en forma súbita, como en la disfunción del músculo papilar después de un infarto de miocardio, perforación valvular en la endocarditis infecciosa o ruptura de las cuerdas tendinosas en el prolapso de la válvula mitral. En la insuficiencia mitral aguda grave, la sobrecarga de volumen aguda aumenta la precarga ventricular izquierda, lo que permite un aumento modesto en el volumen por latido del ventrículo izquierdo. Sin embargo, el volumen por latido anterógrado, el que pasa por la aorta a la circulación sistémica, se reduce y el volumen por latido regurgitante produce un aumento rápido de la presión auricular izquierda, edema pulmonar y descenso del gasto cardíaco. La insuficiencia mitral aguda casi siempre causa síntomas. Si es grave, a menudo está indicado el reemplazo valvular. Los cambios hemolíticos relacionados con la insuficiencia mitral crónica son más lentos. Permiten la activación de mecanismos compensatorios. El aumento en el volumen ventricular izquierdo al final de la diástole permite aumentar el volumen por latido total con restauración del flujo anterógrado hacia la aorta. La precarga aumentada y la poscarga normal o reducida, producida por la descarga del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, facilitan la expulsión ventricular normal. Al mismo tiempo, un aumento gradual en el tamaño del ventrículo izquierdo permite que se adapte el volumen regurgitante con una presión de llenado más baja. Manifestaciones clínicas. El aumento en el trabajo por volumen relacionado con la insuficiencia mitral es relativamente bien tolerado y muchas personas con el trastorno permanecen asintomáticas por muchos años. Desarrollan síntomas entre 6 y 10 años después del diagnóstico. El grado de crecimiento ventricular izquierdo refleja la gravedad de la insuficiencia. Conforme el trastorno evoluciona, la función ventricular izquierda se altera. El volumen por
latido anterógrado aórtico disminuye y la presión auricular izquierda aumenta con el desarrollo subsiguiente de congestión pulmonar. Los síntomas típicos son los de la insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, como disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y ortopnea. La cirugía debe realizarse antes de que aparezcan estos síntomas. Una manifestación característica de la insuficiencia mitral es el crecimiento del ventrículo izquierdo, un impulso ventricular izquierdo hiperdinámico y un soplo pansistólico durante toda la sístole. Como la estenosis mitral, la insuficiencia mitral predispone a la fibrilación auricular. Diagnóstico y tratamiento. La ecocardiografía Doppler 2D es útil en la insuficiencia mitral para evaluar el tamaño del ventrículo y aurícula izquierdos, medir la fracción de expulsión y ayudar en la toma de decisiones sobre la cirugía mediante la valoración de la gravedad de la insuficiencia. En algunas personas con insuficiencia mitral, la reducción de la precarga puede ser provechosa y puede tratarse con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y control de la frecuencia biventricular. Las cirugías utilizadas en el tratamiento de la insuficiencia mitral incluyen reparación valvular y reemplazo valvular, con o sin retiro del aparato mitral. La cirugía valvular mitral se recomienda en la insuficiencia mitral grave o en pacientes sintomáticos, cuando es posible que la insuficiencia mitral se subestime. La reparación valvular mitral evita el empleo de anticoagulantes necesarios en caso de implantar válvulas artificiales. Prolapso de la válvula mitral. En ocasiones se denomina síndrome de la válvula mitral floja. El prolapso mitral ocurre en el 1% al 2.5% de la población general. El trastorno es más frecuente en mujeres que en varones y tiene una base familiar. El prolapso mitral familiar se transmite como rasgo autosómico y se han identificado varios locus cromosómicos. Aunque casi siempre se desconoce la causa del trastorno, se relaciona con síndrome de Marfan, osteogénesis imperfecta y otros trastornos del tejido conectivo, así como con trastornos cardíacos, hemáticos, neuroendocrinos, metabólicos y psicológicos. Patogénesis. Los hallazgos patológicos en personas con prolapso de la válvula mitral incluyen degeneración mixedematosa mucinosa de las valvas que aumenta su tamaño y las vuelve laxas, por lo que se prolapsan o regresan a la aurícula izquierda durante la sístole, como se ve en la figura 3220. Los cambios fibróticos secundarios reflejan el estrés y la lesión que los movimientos de peloteo imponen a la válvula. Ciertas formas de prolapso mitral pueden deberse a trastornos miocárdicos que imponen un estrés excesivo a la válvula mitral por el movimiento anómalo de la pared ventricular o el músculo papilar. El prolapso de la válvula mitral puede o no causar insuficiencia mitral. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La mayoría de las personas con prolapso de la válvula mitral permanece asintomática y el trastorno se descubre durante un examen clínico de rutina. Una minoría de los sujetos tiene dolor torácico semejante a angina, disnea, fatiga, ansiedad, palpitaciones y sensación de desmayo. A diferencia de la angina, el dolor torácico a menudo es prolongado, poco definido y no se relaciona con ejercicio ni esfuerzo. El dolor se atribuye a la isquemia causada por la tracción de las valvas prolapsadas. La ansiedad, palpitaciones y arritmias pueden ser consecuencia de la función anómala del sistema nervioso autónomo que a menudo acompaña al trastorno. Este problema se caracteriza por un conjunto de hallazgos en la auscultación que van desde una forma silenciosa hasta uno o más chasquidos mesosistólicos seguidos por un soplo holosistólico o sistólico tardío. Los chasquidos se producen por la tensión súbita del aparato valvular mitral cuando las válvulas prolapsan. La ecocardiografía Doppler y la 2D son estudios no invasivos valiosos para el diagnóstico del prolapso de la válvula mitral. Tratamiento. El tratamiento del prolapso valvular mitral se enfoca en aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones. Las personas con palpitaciones y taquiarritmias leves o aumento de las manifestaciones adrenérgicas, así como aquellas con molestia torácica, ansiedad y fatiga, a menudo responden al tratamiento con bloqueadores beta-adrenérgicos. En muchos casos, la eliminación de estimulantes como la cafeína, alcohol y cigarrillos puede ser suficiente para controlar los síntomas. Los ataques isquémicos transitorios son más frecuentes en personas con prolapso de la válvula mitral. Por lo tanto, en personas con episodios confirmados que mantienen la frecuencia sinusual y no tienen trombos auriculares, se recomienda el tratamiento diario con ácido acetilsalicílico. A la mayoría de los pacientes con prolapso mitral se les alienta a practicar ejercicio regular y llevar una vida normal. Las personas que desarrollan disfunción valvular grave a veces requieren cirugía valvular.
En la figura 3220 se ve el prolapso de la válvula mitral. Una vista de la válvula mitral desde la aurícula izquierda muestra las valvas redundantes y deformadas que se inflan hacia la cavidad auricular izquierda.